Estamos grabando. Hola a todos. O las personas del futuro. Antes de que nos olvidemos, 0.99998 cuenta como 1, así que si ya llegaron ahí, corten y pasen a la siguiente parte. Bien, estábamos hablando de la parte de hacer la imputación de datos antes, para todos iguales. Vos pensás esto, vos tenés que hacer un modelo con el cual vas a medir, ¿no? Que es la primera parte. Si vos después aplicás diferentes criterios para encodar las cosas, ya perdiste la comparación. ¿Se entiende? Sí, O sea, sí, perfecto. ¿funciona mejor o peor porque hice distinta imputación o no? Fíjate que vos ahora me decís, ¿no? Si lo imputo puedo compararlo contra algo, pero pues ya tenés un baseline. Sí, estás en la nada, no sabés. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Igual mi duda es ponerle, Bueno, si pero, yo imputo y me da peor resultado que sin hacer la imputación de Nance, ¿lo dejo así para cumplir la consigna nomás? Es como medio raro, ¿no? pero la consigna te pide que imputes, ¿o no? Sí, pero en los primeros dos modelos, digamos, no especifica la consigna que hay que imputar. Pero bueno, por lo que me dijiste recién, habría que hacerlo en todos, ¿no? Igual. Damián. Poné los dos. No pasa nada. Poné el imputado y si el sin imputar te da mejor, ponelo también. No pasa nada. Ah, dale, ok, perfecto. Después decirme que imputaste, por cuidado. Aclará, digamos, hacer una aclaración Dale. de esto para que quede claro que lo corrige lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, gracias. No, no. Yo también tenía una duda con el tema de la imputación, porque a mí el random forest, si, o sea, yo uso el simple imputer de sklearn, ¿no? Y tiene como un modo que es constante, que le pasas un fill value, y me da distinto si lo hago de esa manera a que si agarro y lleno el data frame todo con el mismo valor, o sea, no estaría entendiendo por qué da distinto. Cuando decís me da distinto, ¿qué es lo que te da distinto? ¿Lo que rellena o...? No, el puntaje de Rock. Fíjate que no esté pasando los rayos realmente en los datos cuando lo imputás con uno y con el otro. Debería ser lo mismo, digamos, ¿no? Sí, estás metiendo el mismo valor. Es el mismo valor, lo mismo todo, pero me da distinto. Capaz. Y vos lo chequeaste y viste que el resultado está quedando igual en ambos casos luego de imputar. O sea, no, pero bueno, debería ser lo mismo, me imagino. Bueno, Fíjate eso. Sí, estaría bien. A ver, ese no tiene mucha magia. Estás llenando los NaN con... Es un fill NA con un valor. Sí. Los que calculan promedio y esa cosa capaz tienen algún... ¿Cómo se llama? Alguna cosa de regulación y eso para que no se ajuste mucho, pero ese no puede darte distinto que hacerlo a mano. Claro. no hace nada raro, muy simple, ¿no? Y entonces no estaría mal, ¿no? O sea, usar o sea, poniendo ese caso como ejemplo, digo, del de llenar todo con una constante, usar el def fill NA, ponele. No, es lo ¿Sí? mismo. Sí. Ok. Y otra consulta más. Ahí preguntó a nuestros compañeros, ¿estás imputando antes del split o después? Antes. Es que igual si lo... No, es que por una constante, salvo que la Claro, constante la estés calculando. ahí es muy difícil que meta la pata, Claro. digamos. Claro. Y una consulta aparte, pide en varios de los puntos guardarse las predicciones de los modelos. Y no me queda claro si hay que guardarse el dataset original con una columna más con las predicciones, o sea, predecir todo el dataset con el modelo y guardarse el CSV entero con la predicción de No, cada... de la separación que hayas hecho de test nomás, ¿no? Gastón, Sí. Entonces hay que usar el mismo random state, me imagino, en todos Claro, los... sí, a ver, por eso tenemos que ser reproducible, ¿no? Pues, Claro, no es que digo, por ahí si usabas un número distinto en cada uno, no te iba a dar lo mismo, por eso digo. no, Entonces hay que solamente guardarse esa entonces. súper importante, y esto, no sé, no dejen de chequearlo. Antes de entregar, o preferentemente después que lo terminen de hacer, fíjense que si lo vuelven a correr varias veces, les da lo mismo, porque si tienen algún problema, como pasó otros cuatris, con que no le estaba tomando el random state, cuando lo entreguen le va a dar cualquier cosa, no van a coincidir los SBs, y ahí es donde empezamos en problemas. Sí, por una cosa simple, ¿no? ¿Cómo puede pasar? Y a veces que no sea reproducible es
Hay algunas librerías que no te lo Te toman olvidaste, sí, te olvidaste de poner el random state en algún pasito de por el medio. Claro. Es fácil. Hay algunas que toman la de Python y la mandan para abajo, no me acuerdo cómo se dice exactamente en terminología, y hay otras que se lo tenés que poner, lo toma un random, entonces siempre tienen que estar seguros. Y ya que estábamos con el tema de esto, Sí. todo el encoding, porque el último punto pide como un encoding especial usando min encoding, un one hot y tener 40 features, bueno, entre Sí. todo eso que pide. Entonces, si tenemos que usar lo mismo para todos los modelos, es como hay que aplicar lo mismo exactamente para todos, digamos. O sea, el mismo min encoder, mismo one hot, todo, hacerlo todo igual, digo. No entendí que somos el mismo. Que si usa el criterio de que todo sea lo mismo, debería aplicarlo al principio para el punto 2, al min encoder. Sí, bueno, para el punto 2 y para Sí, la regresión, para todo, por digo. cascada. No necesariamente, porque nosotros nos pide eso. ¿No? En eso no hay condiciones de eso. Así que, digamos, los puntos dicen en general lo mínimo que puedes hacer. No quiere decir que puedas hacer más, digamos. Así que, Ah, ok. Te ahorras bastante laburo si lo haces de principio. sí. O sea, lo hacen una sola vez. Bueno, buenísimo eso. Gracias. Genial. Un montón de... Yo tuve una duda con. Justo hay un comentario. Decime mientras leo eso y lo intento entender. Sí. Yo hago, ¿no? Dos splits. Primero spliteo en Xtrain y Xtest. Y después lo que me queda de Xtrain lo divido nuevamente en Xtrain y Xvalidation. En el TP dice que no hay que hacer nada con X. O sea, dice no comparar con Xtest. O sea, no tengo que hacer nada con Xtest. No, dice que que la métrica que se te pide es contra validation, ¿sí? No contra test. Básicamente que ahora, ya que hablamos sobre eso, que todos tenían dudas, lo que tienen que pensar es que cuando tienen todo el dataset lo tienen que dividir en tres, ¿sí? O en dos metapartes. La parte con la que van a entrenar y la parte con la que van a medir. La parte con la que van a medir está en dos. La parte con la que van a intentar tunear el modelo y la parte con la cual después le van a haber visto bueno. Piensen que si no lo separan así, como ustedes van a estar tuneando los hiperparámetros para que les dé mejor en test, ¿sí? Por ejemplo, después el modelo implícitamente está aprendiendo cómo predecir test. ¿Sí? Aunque no lo tenga en training y no esté pasando por todas las cosas, está aprendiendo de alguna forma. Más rudimentaria, pero aprende. Y si no tienen el de validation, que es como algo que no vio nunca, algo por lo que no pasó jamás, no saben si después en la vida real, cuando van y lo ponen contra un hongo que no apareció nunca entre los datos, porque ¿para qué le sirve un clasificador que ve las cosas ya las sabe? O sea, agarro una tabla, pongo los datos y ya me dice qué hongo es. O sea, trivial. Si no tienen algo por fuera de eso, nunca van a saber cuánto les da. Entonces, la métrica que se pide es contra el de validation, que es el que se usa al final. Con ese no usaron para tunear absolutamente nada, porque si no, bueno, les va a dar uno porque están overfiteando a eso. ¿Se entiende más o menos eso? Todos, porque lo preguntaron bastante. Entonces siempre arrancamos dividiendo el set en tres. Sí. Ok. Y el tuning es siempre con el validation, solo hacemos con eso. Con el test. Después yo quería preguntar lo de imputación de nans. O sea, no sé muy bien qué se puede hacer. Yo reemplacé por unknown. No sé si estaba correcto. Depende de la columna. Hay columnas que, y esto es otra cosa que estamos hablando, hay columnas que tienen demasiados nans, ¿sí? Esas, lo discutimos hoy, capaz tiene mucho más sentido meterle una constante que sea nan y que después el modelo de alguna forma se ajuste. Perdón, ¿cómo es eso? Reemplazar los nan por una constante y que la constante sea en ningún valor posible de los que tenés en el dataset. Tipo, que una Z, ponerle, qué sé yo. Asumiendo que jamás te van a meter una Z, pero sí. Ok, ¿y qué cambio? Eso es súper importante.
Ok, pero ¿qué cambia que diga Z que NaN? Porque no entra dentro de la red. A ver, la red le entran números. Un NaN no es una cosa funcional y va a reventar la cuenta. A ver, al final del día todo esto es una gigantesca ecuación donde meten números y sale un número y después se traduce. Un NAND les va a reventar toda la cuenta. Sí. Fin. Ese es el problema. Ah, ok. ¿Está? Pero entonces no sería siempre reemplazar por un número, más que por un valor no constante. No, porque vos lo estás reemplazando por un valor, que es una categoría, ¿sí? Claro, ok, Y entiendo. después le aplicás el encoding que Encoding, estés ok. haciendo. ¿Sí? Ok, perfecto, claro. Entonces, depende de la columna. Hay columnas que es correcto ponerle a known y otras que, tipo, si son mayoría NaN, aplicarse una constante para todas. Claro, si son tan muy vacías, no está tan bueno agarrar y decir voy a rellenar con el máximo que aparece, porque después pensá que estadísticamente hablando todos los valores posibles van a aparecer contra el máximo, salvo un par. Entonces, ¿Cómo es eso? es una cuestión estadística. Si vos tenés C a B, ¿sí? Y C es el Sí. valor que más se repite, La moda, claro, C va a estar en casi todas las filas, ¿sí? claro. Y si está en todas las filas, después el modelo va a aprender que la C no le dice nada, cuando capaz Claro. sí le dice. Y si le pones algo por fuera, el problema que corres es que... Como que era aprenda- otra clase nueva, entiendo. ¿eh? Que era como otra clase nueva, o sea, como, Claro. El problema que puede llegar a tener ahí es que aprenda que la clase nueva es algo. Y eso generalmente te va a pasar cuando son más chicos, ¿sí? Cuando te faltan 2 o 3 valores, ahí sí, el tener una clase nueva es estadísticamente pesa mucho más que diluida en una grande donde el modelo aprende que no le importa. Cuando son cosas chicos, ok, perfecto. Y en esos pueden usar poner el máximo, porque otra vez no les va a cambiar en mucho, no se les va a romper, o hacer un árbol de decisión, o lo que sea. ¿Pero se entiende? Sí. Y esto que vos decías de poner una constante, ¿a qué llamas mayoría? Tipo, o sea, 80% NaNs, 70% NaNs, o Y más hay del unos que tienen 90% de NANS. Claro. Y ojo con una cosa con eso. Hay columnas que pueden tener NANS, pero los NANS significan que no tiene esa característica. Entonces eso también tienen que... Aprovechando que pueden ver lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el dataset. Paper. ¿Eh? Sí. En el paper habla de eso, de que algunas representan otra cosa. Claro, si ya que tienen esa información, aprovechenla, no está mal eso, ¿eh? Aprovechen esa información, que saben que hay NANS que están puestos para ahorrar espacio y traduzcanlo a algo que tenga que ver con eso. Que sigue siendo reemplazarlo por una categoría que no está, ¿no? Pero tiene capaz un poco más de sentido porque esperan que eso vaya a pasar después. ¿Se entiende? Ahí en esos casos no estaría tan bueno poner por el máximo porque le están tapando el hecho de que diga que no tiene. Así que lean, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Todos? Si tiene muy pocos datos, o sea, un 90% NaN, ¿no puedo dropear directamente? Le puedes poner una categoría. O sea, Podés. sí, pero... Si tenés que probarlo y si te da mejor, te da mejor. Claro. Probar, podés probar, digamos. Pasa que lo que discutíamos hoy de la mañana era si como tenía sentido dropearlo, si capaz te podía decir algo, porque de hecho algunos... Ya te diga algo, pero Claro. si lo dropeás y te da mejor, bueno, te dio mejor, digamos. No, eso sí. Sí, ¿qué vas a hacer? No, pero digo, que no como regla general arrancar dropeándola. No, o sea, sí, posiblemente la más fácil, la saco y listo. Ahora, si sacarlo de eso estás desperdiciando información que había ahí en los datos, bueno, te lo perdiste. Y eso sale, algunos me mostraron un par de visus que te muestran eso. Que te pueden dar una idea. ¿Estamos hasta ahí todos? Denle like al cosito con las reacciones. Yo que sabemos que no tengo una duda con la imputación de nulos que no sé bien en qué parte del proceso lo tengo que hacer. Tipo, si lo tengo que hacer después del split o antes. tenés que hacer el split para que Vos tenés que pensar que
el procedimiento vos tenés que tratar de hacerlo lo más igual a como después vas a utilizar ese modelo en producción. ¿Entendés? Y entonces, bueno, podés estar mezclando datos que vas a usar para probar cómo anduvo tu modelo, mezclándolos para construir cosas de tu modelo. ¿Entendés? Es simplemente entender ese concepto. Vos tenés que hacer el modelo con los datos que vas a tener realmente para armar el modelo. Y lo que uno hace de separar el dataset al principio es tratar de, digamos, a tener lo más ordenado posible y digamos, no me sale la palabra, la mímica, digamos, es como va a ser después ese procedimiento en producción. Es simplemente eso. Si vos empezás a mezclar y entonces para imputar números y cosas así, tomás los datos enteros, estás perdiendo esta separación que vos querés hacer para realmente probar tu modelo con datos que nunca vio, que es el caso cuando va a funcionar en serio el modelo. Va a funcionar con datos nuevos que nunca se vieron. Entonces, es ese concepto nada más. Todo lo que hagas y cómo separar las cosas y a dónde ejecutás es para tratar de lograr esto. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí me quedó más claro. Gracias. O sea, si entendés la lógica, las preguntas después te las podés contestar vos mismo. Esa es la hora. Profes, Sí, no sé quién yo está tenía hablando. una consulta. Sí, yo. Yo tenía una consulta respecto a los encodings. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se puede usar para todos los features el mismo? ¿O cuál es el inconveniente con eso? Bueno, tenés que entender para qué sirve cada encoding, digamos, y los problemas, ventajas, digamos. ¿Podés usarlo? Sí, podés usarlo. Vas a tener buenos resultados y depende de qué estés encodeando. Si tenés suerte, que sí, y si no, vas a generar cualquier cosa. Ok. Salvo que diga la misma instancia, como dice Julián. Eso, si usas siempre el mismo encoder, pero lo entrenaste en una columna y se lo aplicás a todas, eso va a reventar. Claro, no, bueno, eso no tiene sentido. No, eso. Claro, depende de qué entiendan por el mismo encoder. Por las dudas, porque creo que alguien va a hacer eso. Okay. No, misma instancia. Yo entendía el mismo encoder, no la misma instancia del encoder. Sí, eso no tiene sentido totalmente, ¿no? Claro. Sí. Vos preguntaste Perfecto, gracias. ¿cuál de las dos versiones preguntaste vos? Vamos a asumir No, que la última, en la misma instancia. ¿La misma instancia? No, por favor, no hagas eso. No, por favor, no. ¿Por qué harías eso? No, entonces te he mezclado yo. Ok. Ok. No, por favor, chicos. Esto me recuerda al cuatri pasado con este curso Martinelli. ¿What? Y nos reímos todos porque era chiste y no. Bien. ¿Qué? No, ¿qué cosas? No me acuerdo. Con la persona que se avivó que estaba a mitad de cuatrimestre en otro curso. Que nos reímos porque, yo no estaba, pero se rió porque pensaron que era chiste, pero no, era de verdad. Y bueno, pues. Ok, bien, hasta ahí estamos todos. Yo tengo una consulta. Es sobre si se puede usar un encoder en particular, digamos. Lo paso ahí en el chat. Dale, mientras hasta acá estamos todos con lo que necesitábamos saber que habíamos hablado antes. La parte de cómo imputar nulos, la parte del split train y por qué se hacía, y el 0.99. Están todos, entendieron todos eso, ¿no? Esas son las cosas que más vi por todo el fin de semana. Sí. A mí me queda una duda de lo de validación y test. Dale. Cuando decimos tunear el modelo, significa, no sé, yo hago mi primer fit, veo cómo me va, y después tunear es solo ir probando nuevos hiperparámetros, o por ejemplo, de lo que primero entrené, le pido a eso el mejor modelo y lo vuelvo a entrenar, ahora con, por ejemplo, X validation. No uses validation para nada. Entre medio. O XT, no sé. A ver, podés tomar como que podés seguir entrándolo más para que supones que fiteando a train va a llegar a mejor en test. Podés agregarle etapas, podés agarrar y cambiarle ciertos, ¿cómo se llama?
hiperparámetros, sí, y eso seguís agarrando, entrenando contra lo mismo y testeando contra test. Ok. Pero, otra vez, objetivamente lo que estás haciendo es buscar un modelo que te dé mejor contra test. ¿Sí? Estás haciendo eso, a fin de cuentas. Entonces, el evaluation tiene que estar separado y nunca tocar nada con eso porque si no vas a hacer lo mismo contra validation. Y ahí te quedas sin datos. Entonces, validation es el último con el que veo cómo me dio. Claro. Y si te dio mal, a la basura todo y empezamos de cero. Ahí. Porque, otra vez, si no vas a tratar de fitearlo contra el evaluation. Para. El último. Test no le llamaba al último. Me parece que hay un tema. Sí, es un tema de nomenclatura y siempre estamos con lo mismo. Sí, ya me preguntaron toda la semana. Yo uso la regla entreno, pruebo, valido. Se puede estar al revés, no sé. Y si Está lo bien, usas no importa el siempre- nombre. Claro. El nombre es lo de menos, digamos. Es importante que haya uno que es el último, que es el que nunca lo usaste para nada. Poner el nombre de Pepito si querés, pero no lo toques y usalo a lo último. Yo tengo una duda, creo que es más conceptual, que también tiene que ver con esto, que es el de validation, por lo que tengo entendido, es para conseguir los hiperparámetros. Claro, exactamente. Entonces, uno no ¿Cuál es debería el tener. evaluation para vos, Damián? Bueno, es que es el primero. El que vos vas entrenando, pero viendo cómo te da, cambiás, ves cómo te da, ese es el que en principio sería de validación. Pero bueno, Gastón le llama distinto, es para confundirlo, lo hace a propósito. Porque muchos, el grid search y el random search te piden el set de train y hacen solos el cross validation. O Claro, sea lo que, hacen internamente. claro, Tenés, entonces claro. es Vos ahí tener. te olvidás, le decís cuánto folk querés y él te lo hace y te lo olvidás, le pasás un random state para que, digamos, los folk siempre lo haga igual de random y ahí Sí. te olvidás, digamos, ¿no? Entonces nunca tendría que tener o sea, nunca tendría que splitear por segunda vez, digo. O sea, con tener, yo spliteo train y test, y el de validation está como implícito dentro del de train, y se lo paso Bueno, si al. haces cross validation, sí, digamos, ¿no? Ok, ahí Si va. no, podés hacerlo a mano vos, separando un pedazo y un pedazo, y entonces ahí sí tenés que hacer Claro, la es que ahí división. esa parte también es la que me confunde, porque en la clase teórica vimos que nunca deberíamos tener un validation único, porque si no los hiperparámetros se ajustan a ese No, set. claro, no es lo. Bueno, nunca. Bueno, no es lo mejor, pero No es lo mejor, es obvio que no cómodo, es lo eso. mejor. Ok. No es lo mejor tener un solo de variación. El cross validation es mejor porque evitás el overfitting de que justo, digamos. Pero bueno, en algunos casos uno hace, digamos, por los motivos que sea, se para y usa solo un pedacito de validación, ¿no? Entonces, aunque no lo pidan la consigna, yo podría usar cross validation en todos los modelos y estaría bien, digamos. O sea, No me recuerdo todos los puntos del enunciado. En principio, si no dice nada, digamos, está todo bien. Digamos, si ok. dice, Claro, si no me pide uno en específico, decís. claro, si no dice Claro, nada ok. específico, tenés que hacerlo con tal cosa o está todo bien. Mientras que no sea demasiado overkill. Listo. Entonces, para cerrar, el de test casi que no lo uso nunca porque pide siempre el puntaje contra el de validación. Pero si uso cross validation, nunca tengo un set de validación. Sería el de test, entonces, ese. Yo te diría que sí, no sé. Es muy confusa la nomenclatura. Y de hecho, si se fijan, hay ¿cómo se llama? Un nodo en el cual se llama validation y en otro se llama test al mismo cosa. Pero el que se les Ok. pide, el que se les pide en el TPE es contra el set que jamás usaron para entrenar. ¿Sí? Ok, No ok, te ok. nada. Sí, es Contra que ese tenés está, que medir. Sí, en la consigna está en mayúsculas y con muchos. claro. Entonces, es bastante. Pero se entiende que la métrica que le pedimos no puede ser contra un set contra el cual estuvieron intentando que les dé mejor esa métrica. ¿Sí? Sí, ahí quedó más claro. Es- Entonces, muchas gracias. Cualquier cosa Una revisamos pregunta. el enunciado y vemos de ajustar esto para que quede claro. Porque parece que posiblemente en el enunciado haya algún problema con esto, nomenclatura y que les genera todas estas dudas, ¿no?
Si usamos Grid Search, entonces solo hacemos un split en train y test, o igualmente hacemos train, validation y test, y bueno, por más que haga otro split interno. Depende de cómo hagas el grid search, digamos. Si el grid search vos tiene también, digamos, cross validation, ya está. O sea, si vos haces un grid search, que podés hacerlo tipo, digamos, llamando internamente después al modelo que hagas, ahí vas a tener que hacer la división vos de train y de validación, ¿no? Después no pide que sea obligatorio usar Grid Search, pero probablemente si tienen que tunear algo les va a ser más fácil que hacerlo a mano. O bueno, pueden usar el otro, el Random Search. Sí, grid search depende de cuántos hiperparámetros tengas, ¿no? Igual acá los datos son chicos, pero igual, bueno, igual depende de cuántos hiperparámetros tengas. Ahí está, ¿no? Uno dice, deben medirse solo en validación, no contra test. Sí, Y una duda que no tiene nada que ver. En los puntos extra pide hacer un ensamble entre los modelos de las distintas partes, pero no me queda claro cómo ensamblarlos. Digo, me tengo que traer el dataset y como que volver a entrenarlos aparte en otro notebook. ¿Cómo lo...? no, son los modelos que ya están entrenados, los combinás de alguna forma en un ensamble y das el resultado final con el ensamble. Claro, pero digo, ¿cómo los exporto? Porque yo los tengo en notebooks distintos, digo. ¿Cómo...? Ah, bueno, sí. Después mandame si querés y vemos cómo se hace para hacer bajar el Sí, checkpoint. se guarda, se puede Dale. guardar en un archivo algo y lo levantar en otro lado. Sí. Igual ojo con el tipo de ensamble que usás, requiere una partición distinta de los datos. Bueno, dale. Gracias. No. ¿Alguna duda que no haya leído entre medio? Porque estaba tratando de leer el chat, pero no sé si... Creo que la mayoría de las cosas lo leí, pero bueno, si alguno tiene una duda, porfa, repita. Profe, ¿puedo hacer una consulta que me quedó de lo que estaban hablando hace un ratito? Puedes consultar lo que quieras, es un mundo libre. Sí, porque yo entendí bien que obviamente spliteás antes de agarrar y empezar a cambiar los nans y todo eso, porque con el split de test y train, después con la parte de test vos tenés que probar todo tu modelo. Entonces nada, primero se splitea antes de hacer todo eso. Pero con el de validation, ¿pasa lo mismo cuando spliteás entre train y validation? O sea, después de ese split. Vos tenés que separar entre los datos que vas a usar para entrenar y los datos que vas a usar para testear. ¿Sí? Lo de testear después lo separás en las 15 millones de cosas que puedes necesitar hacer según lo que estés haciendo. Y vos el encoding o las cosas que tengas que hacer en base a los datos lo haces solamente sobre los que vas a usar para entrenar. ¿Sí? O sea, claro, solo si lo dividí en tres partes, una para train, otra para test y otra para la validation, solo hago para el de train. Solo entrenás o tomás decisiones en base al de train. Ok. Sí, no es que no tenés que encoder lo demás ni aplicarle nada a lo demás, por las dudas. Claro, no, pero eso lo hago cuando voy a evaluar las otras instancias. O sea, pero no es que lo hago genérico y después spliteo, sino que spliteo primero y después sí, modifico. Se lo aplicás toda la vez, ¿no? O sea, cuando le aplicás al de train, se lo aplicás a los otros dos, ya lo tenés. Claro, sí. Perfecto, pero después del spliteo, siempre. Sí. Perfecto, gracias. No. Sigue contando como one hot encoding, qué sé yo. Es un true false. Cambiar eso. Ni siquiera tienen que usar encoder, lo pueden hacer un map y ya está. Lo mismo que recién preguntaba Lautaro ahí en el chat, ¿por qué se hace después del split del manejo de nans? Por lo mismo que antes, si vos tomás un criterio en base a los datos que tenés, vos lo que no querés es
que ese criterio sepa cómo van a ser los datos con los que vas a entrenar, con los que vas a testear. Porque en la vida real no vas a saber esas cosas, ¿sí? Y corres el riesgo de que, comillas, se liquide información y que tu modelo ya sepa cuánto le va a dar lo que debería usar en test. Test. Sí. ¿Se entendió? ¿O te confundí más, Lautaro? Perfecto. Sí, te pueden dar negativos, pero eso no significa que no es... A ver, es un valor módulo. La de la feature importance. Sí, esa... A ver, pensarlo así, si es negativa, vos lo que te importa es el módulo, porque puede ser muy negativa y eso significa que es muy importante para el resultado final. ¿Sí? Que sea negativo no es necesariamente malo. Es poco importante mientras más esté cerca del cero. Mientras más se aleje del cero, compartido con las demás, no, pero en general es eso. Después es un tema de módulo. Claro. Menos 20 es más importante que 10, sí. Una consulta, cuando pide graficar los mejores futures, por ejemplo, si yo usé mucho la de 5.10 muchas cosas, no me sale el nombre, puede ser que tenga muchas columnas. Eso es medio... también lo discutimos el otro día, o sea, no sé si también quiere decir algo, pero si haces binary o one hot, capaz tiene más sentido si sacás la suma de todos, lo tomás como la importancia de esa feature, porque después en la vida real, a ver, vos no te importa saber si es rojo o no, porque no lo tenés como feature, tenés el color del hongo, ¿sí? Entonces la importancia de la feature es el rojo. Ahora, cuando vas a binary encoding, la segunda columna no tiene ninguna clase de sentido y es como, sí, es súper importante la segunda columna, pero depende mucho del encoding que esté usando, ¿sí? No me habla de los datos. ¿Se entendió o no se entendió? Y más, o sea, cuando hago el gráfico, por ejemplo, ¿no? Perfecto, me encanta que digan más. Usé todo, imagínate que usé casi todo binary y usé un... Agarrá todas las que corresponden del binary, agarrá todas las que correspondan a la misma columna original y sumalas. Fin. ¿Cómo? No, ¿y cómo la sumo? Sumalas. La calculadora. ¿Y hago un nuevo gráfico a partir de ese? Sí, pero cambiar, o sea, la feature importance, hacerla de la columna original. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la prueba que estoy buscando? Aproximándola con eso. ¿Se entiende? ¿No? Yo puedo aproximar el feature importance de color en base al feature importance de las columnas que me genera el one hot encoding al final, ¿sí? Y debería ser valor absoluto, sí, porque sí. Si no, no. Ok. ¿Se entendió o no? Si no se entendió, decilo. Yo no tengo problema, no te entendí nada más. Por ejemplo, usé binary, encodé los colores y me dieron 4 columnas de esos colores. Cuando tengo a lo último, por ejemplo, si es color 1, 2, 3, 4, o sea, sumo los valores absolutos de esos índices. Claro, y te da el feature importance de la columna color original. Una aproximación, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Ahora sí. Perfecto. Yo tenía una duda. Está bien, ¿no? Pero sí, una cosa. Sí, siempre tiene sumado valores absolutos porque no puede ser negativo. Puede ser cero importante, pero negativamente importante es como... No tiene sentido. Más en las regresiones, como que los negativos sí significa que son exactamente igual de importantes. Sí, perdón, ¿a quién corté recién? Sí, que si yo quiero aplicar min encoding, si mal no recuerdo, cuando aplicaba el encoder de la librería que estaba usando, me pedía que los valores, bueno, de class, que es el target en este caso, sean numéricos. Sí. Entonces, ¿está mal si antes de hacer el split ya directamente los paso a unos y ceros? ¿El target? ¿Qué sería claro? De hecho, lo tenés que hacer porque las últimas no son tan categóricas. Claro, ok, pollo. Gracias. No.
Y una pregunta sobre eso mismo. Para los modelos, yo por ejemplo, para la parte 2 y 3 no usé nunca un min encoding, entonces no había transformado el target a unos y ceros. ¿Esto yo lo debería transformar igual por más que no use min encoding a 1 y 0 o puedo trabajar con PIE perfectamente? Pero si el random, ¿cómo te anda sin eso? Ni idea, pero llegué al 1 Ahí sí 0800 Damián. ¿Cómo dijo? Sin encodear el el random target forest, no encodié. ¿Cuál no encontraste? Para Random Forest yo nunca encodié el target a 1 y 0. Hay que Y usar Random Classifier, no Random Regression. Perdón, el de Forest Regression. sí, usé el classifier. A mí no me dejó hacer eso. No tengo idea. Ahí Entonces sí, tal vez eso. le erré. Ahí me fijo. O sea, vos tenés que. No me acuerdo, la verdad, no me O sea, le puso acuerdo. PA y le funcionó y no lo tuvo que encodear, básicamente. Claro. Sí, ahí me fijé y usé el El target. classifier. Sí. Claro, el target, todo lo demás sí lo tuve que encodiar porque sí, eso me mandaba error, pero el target nunca me hizo nada, Sí, ningún Tandugo, problema Tandugo. No, y me llevó al valor del 1. Calculo que lo encodiará automáticamente, Sí, puede ser. puede ser. No me acuerdo, la verdad que no me pero no me acuerdo. fijé la documentación. Pero si Tandugo, Tandugo. Igual por las dudas, no, por lo menos no, igual vas a tener que encodearlo para poder hacer mi encoding, así que. Claro, por eso. Yo tenía la duda si lo tenía que encodiar para mi encoding, que o sea así, o si lo podía hacer medio con PIE, Pero pero como, mejor, no sé cómo después lo sacas el min con eso, pero bueno, sí. O sea, no te afecta, pero dado que el TP te obliga a usar dado que el TP te obliga a usar min encoding, vas a necesitar encodarlos así. Solo porque te lo pide el TP. ¿Sí? O sea, ahí sí es una de esas cosas de, bueno, el TP te pide esto. ¿Sí? sí, perfecto. Igual los voy a encodiar para los otros por las dudas. A ver si da bien. Pero igual sí, vas a entender. No. Nada, ¿por qué vas a hacer? Santiago preguntó con hacer un replace. ¿Por qué vas a hacer un replace así? Un if. Lo mismo. Gracias. Bueno, sí, Lucas. Sí, quería preguntar lo que ya preguntaron un montón de veces. No Bueno, importa. Pregunten hasta que entiendan. O sea, la clase es eso. No, ok, no tengan miedo de preguntar. Ya me preguntó el otro y no entendí. Listo, pregunten igual para todos, vale. ok. Entonces, a la hora de splitear, yo por ejemplo para los dos, o sea, para el baseline y para el random forest, separé en X-train y en X-validation, que salen de los X, o sea, del X y el Y, que es separar el target del data frame común. Y después eso lo volví a separar en mitad y mitad, pero a partir del validation, no del X y Y original. Sí, está bien. Tenés que. A ver. Va, es lo mismo. Y, Sí, está bien. Lo puedes partir del que tenés los datos para probar. ok, y ahora, y yo cuando quiero probar la posta, digamos, uso el validation que separé en 80-20 o el que separé en 50-50. Espera, ¿cómo? Yo separé en train y validation y Vos separaste entre cosas que voy a usar para entrenar y cosas que voy a usar para medir. No importa cómo sí, se llaman. ¿Sí? ok, Hay cosas que voy a usar para medir, lo volviste a separar en dos. Cosas que sí, voy a usar para chequear mi modelo, cosas que le voy a dar el sello final. ¿Sí? sí. Bueno. ¿De dónde sale? No importa, en realidad. Perdón, con eso ya me olvidé que es lo que te iba a decir. Volví a hacerme la pregunta, perdón. O sea, yo a partir del data frame original, que separo Sí, todo, lo separo del target. no, pero la pregunta digo, porque me olvidé que iba. Ah, la pregunta es, en la posta, ¿cuál uso? ¿El que separé en 80-20 o el que separé en 50-50? Que separaste último. En el que separaste último te va a dar el que usás para ir tuneando el modelo y uno que dejaste de costado cuando ya terminaste ese resto decís, esto está perfecto, bueno, le pasás ese y lo probás. Ok, bien. Igual creo que yo te dije 50-50, puedes hacerlo 80-20, hacerlo dos veces 80-20. Ok.
Y ya que estoy, una última. Nosotros cuando tenemos que llegar los nans, hay varias columnas que tienen más del 80 con nans. Sí. Esas, para la parte 2, creo que no las podemos dropear esas columnas porque dice que nos bajan un punto y no usamos todas las columnas. Eso A esas le podemos, o sea, usar las columnas y ahí elegimos qué hacemos con los nans, si llenarlos por una constante o dropearlos. Sí. Ok. Sí, traten de siempre, a ver, aunque sea 2 segundos, mirar ¿cómo se llama? Las columnas que están en esa condición. Fijarse si, a ver, el dataset no le da ningún hint de qué son esos nans. Porque otra vez, hay nans que, bueno, recién lo dijeron antes, rebobine este video si lo está viendo en diferido. Dijeron antes que había nans que te decían que no, que era una clase que no tiene. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? No, si nanes se les dice algo y lo llenan, lo están arruinando. En general pueden hacerlo más o menos a ciegas, por eso lo que decíamos antes de si le ponen unknown o le ponen una clase por fuera de los demás, Pero probablemente si no eso significa nada, tenemos luz verde para hacer lo que queramos. Si no significa nada y no encontrás un criterio lo suficientemente razonable, sí. Es, como dijo Jan, a veces todo medio una pseudociencia. Las cosas que funcionan en un lado no siempre funcionan en el otro y viceversa. Siempre tienen que aplicar criteriosamente las cosas que le decimos, pero bueno, no hay una solución válida para todo, porque si no, también no tendríamos trabajo. ¿Tenemos modelos predecibles? Yo tengo una consulta. Sí, aguantame un segundo que quiero entender que preguntaron acá en el chat, porque dice, tunear el modelo es predecir y ver si las métricas dan más o menos bien, y en caso de que no den. Sí, tunear el modelo es eso, es agarrar y entrenar, predecís contra el que estás usando para testear, si te da más o menos mal, le podés cambiar un par de hiperparámetros y ver para que te dé mejor. Después todo eso, cuando llegaste a algo que cierra, lo ves contra la validación. ¿Sí? Me gusta porque Gastón usa los nombres al revés de la batalla. No, yo el disclaimer creo que no me acuerdo quién me preguntó y fue lo primero que dije. ¿Eso siempre lo digo al revés? O no sé. No. Y estoy revisando el TPK, está puesto al revés. Mirá que yo también lo tomé. Lo que pasa es que creo que en el cuatrimestre que pasado estaba así también. No sé, sí, siempre es un problema. Ya venís confundiéndolo de hace un tiempo. A los alumnos lo... El cuatro pasado yo no lo hice. No, y bueno... Metamos a Gian, necesitamos a Gian en esta conversación. Gian, debe haber sido Gian, sí. Pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, más allá de los nombres. Sí, lo que pasa es que el enunciado es importante aclararlo porque habla de... Y que encima con signo de interrogación habla hacerlo en y con signo de interrogación. Entonces hay que aclararlo porque si no, digamos, los alumnos nos van a putear y con razón. No me acuerdo a quién le había hablado encima antes. Sí, ya para el desempate, está bien. Sí. Pero no, en realidad hay que usar lo que, digamos, la nomenclatura más aceptada generalmente. Y acá estoy googleando y... Yo cada vez que googleo me dice al revés. Claro, obvio, te dice. Me dice al revés lo que voy a buscar. O sea, siempre, lo googleo cada rato y siempre me da no sé. Yo, sinceramente. Pero bueno, ¿quién estaba preguntando recién? Perdón, Yo. Sí. Quería preguntar, igual creo que lo dijeron 800 veces, pero bueno. No importa. Pregunta. En mi caso, tipo, yo dividí el split en train y validation, nada más. Y después usé para buscar los hiperparámetros random. ¿Hace falta que haga el test? ¿O no? Necesitas testear contra algo. ¿Pero cómo? Necesitas tener algo contra lo cual ver que no estuviste fiteando tu modelo A con lo que estuviste... Sí, no sé. Por más que haya usado random search. ¿Pero contra qué lo medís? O sea, Claro.
¿Se entiende? Se entiende la lógica de todo esto, ¿no? Más allá del problema de nombres y todo lo gracioso. Se entiende, ¿no? O sea, yo tengo entendido que tenés que primero con el train, que es 80% ponele, entrenar el modelo y después necesitas, o sea, no entiendo bien para qué sirve el test. O sea, el validation entiendo que lo usás para validar los datos al final y A que se ver, usa una sola vez, pero el test para qué se usa. Vos cuando entrenás vas a tratar de que prediga exactamente lo que ya sabes en train, ¿no? Sí. Sí, estás tratando que el modelo se ajuste a eso. Eso, supongamos que llega a 1. Asumamos para este ejemplo que llega a 1. ¿Sí? Ahora, eso que llegó a 1, ¿funciona en la vida real? No sé. Entonces tengo que agarrar y agarro mi set que separé para ir probando. Ahora, lo pruebo contra eso y me da horrible. ¿Qué hago? Bueno, tengo que tocar los hiperparámetros. Lo vuelvo a hacer. Ah, así, es para eso. Claro, lo vuelvo a hacer iterativamente y me va a estar dando mejor sobre el que separé para el de test. Ah, ¿Sí? Me va a dar mejor contra eso. Pero ¿qué pasa? Mi modelo lo estoy ajustando a ese set que tenía ahí separado. ¿Sí? Entonces, toda esa información implícitamente ahora es parte, podemos decir que de la parte de entrenamiento. Entonces, vos necesitas algo que haya separado, que jamás se haya visto, para decir, bueno, a ver, con un dato que jamás vino, pero que yo ya sé los labels porque si no, no podría medirlo. ¿Cómo funciona? Y ahí, ese último te dice, funciona o no funciona bien. ¿Está? Pero contra ese no fiteás porque, bueno, sí, se Ah, bien. o sea, sería, por ejemplo, haces el entrenamiento y comparás todo con test, yo voy a comparar con test, y, por ejemplo, calcular cuánto te da el outrock y ver si va mejorando o no. Y ya una vez que te da elevado, dejas de entrenar y validas el dato después. Algo así sería. Sí. Ah, ok. Es que me meto un cachito. Creo que él está haciendo bien, pero le puso validation nomás y le podría haber puesto test. Pero la validation, en realidad, lo va haciendo con el cross validation del random search. No tengo idea en eso. Ya. Sí, eso sí, no tengo idea, pero lo importante es que de alguna forma, o haciéndolo ustedes, o por dentro de lo que estén usando, esté la separación esa. ¿Sí? Tiene que haber algo contra lo que se mida que jamás haya usado el modelo ni nada para ajustar las cosas. Y más o menos, cuando vos validás el modelo, ¿te tiene que dar parecido a lo que vos testeaste? O sea, por ejemplo, si yo cuando testeé obtuve, qué sé yo, un outrock de 0,95. Cuando haga la validación tiene que darme 0,95, también algo parecido, si está bien el modelo. En general te va a dar menos siempre. Ah, ok. O sea, en este caso te tiene que dar más o menos lo mismo porque ya sabemos que te tiene que dar más o menos lo mismo porque hay un paper que estás usando de guía que te va a dar más o menos lo mismo. Cuando estés haciendo tu propio modelo, es esperable que te dé menos porque son datos que jamás vio y obviamente es lo que estuvimos hablando recién. Estuviste forzando tu modelo para que te dé mejor contra los que estabas testeando. ¿Sí? Claro. Y después otra consulta. Después cuando vos haces el split, para rellenar los NAS, ¿tiene que ser antes o después del split? Ya me confundí con eso. A ver, si vas a usar un criterio completamente a ciegas, lo puedes hacer en cualquier momento. Si vas a usar algo que dependa de los datos, es el mismo criterio que recién para los datos. Es siempre lo mismo, es lo mismo. O sea, hay que hacer las cosas que sean independientes de los datos que supuestamente no conoces. Digamos, vos estás inventándote esta separación de los datos para probar lo que estás haciendo. Y los datos no son nuevos, supuestamente son nuevos, no sabía que existían. Entonces, si empezás a mezclar las cosas, estás haciendo trampa, digamos, y lo que hagas, el valor que te dé, no va a ser representativo de la realidad cuando tengas datos nuevos del sello. Entonces, ¿se entiende? Claro. O sea, lo vas a hacer, te va a dar algo, vos vas a decir, esto anda buenísimo, pero no, en realidad es porque estuviste mezclando datos que sabías la clase, lo estuviste mezclando y cuando lo probás con datos nuevos, te va a andar mal y vas a decir, ¿por qué? Si antes me andaba joya. Pero, o sea, lo que no entiendo, tipo, ¿qué diferencia habría entre rellenar los NAS antes del split o después? O sea, ¿no tendría que ser lo mismo? Es que es en base a lo que dice Gastón, digamos. Si vos rellenás los NAND con un valor constante, es lo mismo. No va a cambiar nada. Pero si vos rellenás los NAND con el valor promedio
Claro, yo decía con la columna o constante. lo que claro, no, pero si vos, Listo. claro, pero si vos lo haces siempre, no importa con lo que hagas, vos siempre lo haces antes, ¿está bien? Y lo haces consistentemente, evitás que en algún momento te equivoques y metas la pata haciendo una imputación en general cuando deberías haberla hecho antes del split. Ok. Listo. O sea, siempre el mismo criterio para todo, no importa que alguna quizás, digamos, no importe, ¿no? Y ahí pasé el tema esta de la terminología, que no es un tema solo de esta materia, sino es un problema global, y ahí justo en la entrada esa de la Wikipedia que pasé habla de esto, de a veces alguno lo dice como Gastón, otro como Jean, otro como... Lo importante es que entiendan la lógica de fondo. Claro, esto lo estamos haciendo a propósito para que ustedes cuando salen a la vida real entiendan que puede haber nombres distintos que cada uno le dice. Es a todo a propósito. Me acuerdo que justo me habían preguntado para un TPP algo de esto y te usaba al revés como lo estaba usando la persona y es como, no, pero ¿por qué? Y, no, es un desastre. Siempre es el mismo problema. Siempre. Pero bueno. Una pregunta. Bien. Sí. ¿Cuál sería entonces la proporción entre test y validation aproximadamente? Puedes seguir 80-20 si crees que está suficiente, puede ser 50-50. O sea, aplica un criterio más o menos lógico, que no obviamente el que vas a usar al final que no sea más grande que el que estás usando para medir, ¿no? Pero bueno. Por eso, yo ya separo entre train y test, que es 80-20. Entonces, Sí. de ese 20%, separo un 20% de eso para hacer el validation. Sí, asumiendo que validation es la última etapa. Ok, y Vamos a hacer ese disclaimer cada palabra. Perdón. Sí. Esto que no me quedó claro, lo que te pregunté recién, lo de la constante, ¿qué cambia si yo pongo una constante a que pongo unknown en una columna? No, vos lo que estás cambiando es el NaN. Claro. Sí, el NaN no lo puedes meter adentro la red, el modelo que tengas. ¿Sí? Sí, claro. Porque te rompe todo, dijiste. Okay. Claro, no es eso. Lo único que estás haciendo explícitamente, ni siquiera implícitamente, estás haciendo eso, nada más. No, me refiero entonces está bien que le ponga como a ciertas columnas como unknown. O sea, la constante está bien que sea unknown, ponerle. A ver, de eso después lo vas a volver a encodear, lo vas a encodear, ponerle algo que esté por fuera de los valores que esperás que te vayan a entrar. Si tienen todas las letras, meter un número. Eso seguro que no te va a entrar. ¿Sí? Ok. Si Se son trataba todas- de poner unknown. Es lo mismo. O sea, ocupás más espacio sin razón, pero es lo mismo. Entonces, ok, entonces vos dijiste que si es mayoría nans, pongo una constante y si es... Te trata de fijarte qué es la columna, trata de ver cuál es el criterio. O sea, si ves que la columna son mayoría nans, pero los que no son nans son siempre el mismo valor, capaz el nan simplemente es el valor opuesto y ocupa menos espacio hacerlo así. Ok. No tomen las cosas que le decimos como algo que tienen que aplicar a ciegas, así, pum, porque no va a pasar. Traten Sí. de razonarlo. Perfecto. Bien. Sí, Juan. Profes, en el último, en el set de test, ahí los NaN tienen que estar, o sea, tenemos que tomar como situación realista que nos pueden aparecer NaN. Sí. ¿Por qué no? Ok. Why not? Pero obviamente eso es el Ok. criterio que ya aprendiste antes, ¿no? O sea, que haya Sí, definido sí, para sí. hacerte. Puede Ok, llegarte a ahí puede pasar. estar. Puede llegarte a pasar por ciertas situaciones. Yo me siento medio conflictuado porque digo, tenés un hongo al cual le sacaste con un... ¿Cómo se llama? Con el coso ese para medir milímetros, el tallo, la altura y todo, y hay datos que te faltan, me parece medio... Me conflictúa esa idea, pero puede pasar. El calibre. El calibre. Tenés un calibre así, pero no sabés si tiene raíz o no. Estás al lado, lo tenés en la cara.
Pero bueno, qué sé yo, en la realidad te puede pasar, ¿no? Capaz te están una boludez, ¿no? Tenés un robotito que lo está testeando en Marte porque encontraron hongos en Marte y te mandan información partida. No sé, puede pasar. Muy Perdón. raro lo que dije, pero puede pasar. Hablando de ese tema, pero no escuché bien la primera parte. Entonces, o sea, test y validation los tenemos que dejar con los nans. El único que rellenamos No, es o tenés que, no. Tenés que rellenar los nans. No tenés que entrenar ni el encoder ni la técnica de imputación de nans con los de training y validation. Fit siempre en entrenamiento. El otro es apply, no me acuerdo. El último de todos que usamos. Sí, perdón. No usen jamás Fit Transform porque se lo van a aplicar sí varias veces. ¿Se lo van a aplicar qué? Que si hacen Fit Transform y lo aplican más de una vez, va a volver a fitear contra los datos de train y lo están rompiendo lo que están haciendo. No hagan Fit Transform. Nada de eso. Porque lo vi que lo hicieron y les funcionaba porque haciendo ese Fit Transform. Bien. Igual hacer Fit y después Transform. Sí, pero el problema es que si vos haces Fit Transform, también haces Fit Transform una vez. El problema es que después no lo podés volver a hacer Fit Transform porque va a volver a reentrenar el modelo contra los de test o validation. Sí. Ahí tienes que aplicar solamente Transform. Pero si lo haces después del split, ¿no vale? No, porque si dice Fit, va a agarrar los datos que le estás pasando y va a entrenarse con eso. Y vos eso es lo que no querés que pase. No, ahí. Fit, solo entrenamiento. Transform en el resto. Por regla, intenten leer que diga una sola vez Fit y todo lo demás diga Transform. Perdón, pero no entendí. Sí, yo, por ejemplo, hice con el imputer, con el simple imputer de sklearn, hice un fit, o sea, primero fit y después transform, pero antes de splitear, por ejemplo, porque le rellené todo con un noun. Todos los nans que no valían en la es lo que dijo Damián recién. Podés hacer eso porque ese lo está rellenando con un valor arbitrario, pero hacelo después. No hagan eso, claro, no hagan eso, porque se van a equivocar, van a meter la pata, no hagan eso. Hagan siempre, así lo tienen que pensar. Hagan el fit cuando después de splitear, si no se van a equivocar, van a meter la pata. No. Es igual, no tiene fit, sí. ¿Pero por qué tiene fit ese? Ese no tiene por qué tener fit. Fit no, obvio, fit no. No, pero él dijo fit recién, ahora que lo pienso. Y te está llenando con un valor. Es porque el simple imputer te pide, digamos. Cuando haces el imputer, le llené con la strategy constant y después lo puse después puse el fit en la columna que quería. Se rellenó todo. Yo le diría, mira, y esto al margen de todo. A mí me hace ruido que algo que haga eso te pida un fit. Yo, particularmente. Debe ser para mantener la interfaz en todos los inputers. Claro, por eso, pero por la duda yo eso lo puedo hacer con un fill NA o un fill NA. Sí, es lo mismo. Y aparte o sea, uso el fill nada de pandas de toda la vida. Sí. Más fácil. O imputer, pero hacelo después los split. Bueno. Overkill el simple imputer. Para mí también me parece, justo a veces me parece muy overkill, pero bueno. Juan levantó la mano. No, yo tengo otra consulta. ¿Cómo sabemos qué columnas no tiene sentido usar para predecir? ¿Cómo sabemos cuál ignorar? Cuando te dice qué columnas no tienen sentido usar, por ejemplo, IDs, por ejemplo, no sé, generalmente siempre son IDs o nombres. Ok. Sí, Perfecto. a eso se refiere con columnas que tengan datos. Ok. O sea, si tenés yo el pensé que número de era. fila. Perfecto. Sí, yo pensé que era una característica que había que obviar No. leyendo el paper o algo por el estilo. No, es algo más básico. No trates de predecir contra IDs porque. Sí, perfecto. Pasa y siempre lo hace. Buenísimo. Y va a pasar. Una consulta que no me quedó muy clara. Sí. ¿En qué momento no había que usar fit transform? No tenés que usar fit transform 2 veces. Entendés esto. Vos haces generalmente, ¿no? Fit
y después haces el transform para que se transforme eso, ¿sí? Sí. Podés simplificarlo usando un fit transform y que te lo haga todo junto. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Si volvés a usar esa instancia que generaste ahí y le haces fit transform, pero ahora con el de test o el de validation, al tener fit va a volver a reentrenar todo eso. Vos no querés que reentrene. Solamente podés, ahí deberías usar solamente el transform. ¿Está? Ok. Traten de que no diga fit y al lado test o validation. ¿Se dice fit en algún momento de esa misma oración? Una pregunta, pero yo no, jamás usé un transform, o sea, siempre usé solamente fit. ¿Y pero cómo cambiaban las columnas? ¿Cómo? Pero el encoder tiene que transformarlo. Claro, Fit solo arma cómo va a ser las transformaciones, pero no las aplica. Perdón, no entendí eso. A ver, yo uso el fit en dos momentos. Cuando hago el tuning, que saco los hiperparámetros, ahí hago ponerle, no sé, usé el random search y hice rs.fit, ahí usé el de validation. No, pero estamos hablando del fit, el transform de las cosas para imputar o de los encoders. ¿Cómo? ¿Con qué encodaste? ¿Cómo voy a tomar la Yo usé el one hot. Y pero eso, o sea, también lo encodeaste. ¿Y cómo lo transformaste para One Hot? ¿Lo hiciste a mano? No, el pd.getDummies. No tengo idea de dónde salió eso. Me hace ruido. No, es una función de pandas que te hace el one hot así de una. Bueno, igual después, ojo, porque necesitas para el último punto hacer min, así que vas a igual pasar por el mismo problema. Hablando de fit transform, una consulta. Sí. Cuando yo puse acá imputer.fit transform xtrain, porque le puse el most frequent, ¿no? A la strategy. Sí. Pero después de poner fit transform volví a tipo hacer un print de xtrain y siguen estando los nan ahí, no me cambió nada. No sé qué. No te paso un screenshot porque. Sí, después me hacen un screenshot. Qué raro, porque eso no te devuelve nada. O sea, creo que no funciona in place, pero. No es simple. Porque yo no le puse, yo le puse Creo que no te, fit transform y le creo mandé que el xtrain. Depende de lo que estén usando, creo que no te hace, te devuelve un data frame nuevo. Creo. Porque creo que la API soporta pasarle varias columnas a la vez. Sí, eso sí lo soporta. Sí, porque si soporta, es para unificar, te devuelve un data frame seguro. Fija. Soporta lo de múltiples columnas porque así rellené con el value. Bueno, era la otra estrategia. Pero ahí lo que me pasa es que te devuelve el array que te devolvió. Sí, pero no lo cambió. O sea, yo pensé que era tipo. tipo Te devolvió. in place. A ver, esto es medio una boludez, ¿no? Pero si algo se les imprime en el collab es porque en Notebook es porque la función les devolvió algo. Y en tu caso, lo que te devolvió la función no lo agarraste. Ok, listo. O sea, eso que te devolvió es lo que son las columnas nuevas. Listo, perfecto. Yo tengo una pregunta con lo de los encoders también, que devuelven varios, no sé si todos, pero devuelven un array de NumPy o un array de Scikit. Tipo, Sí. ¿está mal estar convirtiéndolo a dataframe cada tanto? Porque algunos sí devuelven el dataframe, pero hay otros que nada, entonces tenés que estar como... ¿No se lo puedes mandar de una a Panda después? Siendo con cat. Más que nada en la última parte que te pide todo el encodeo más complicado, es medio... No, pero digo, sí, lo que te devuelve el transform. Sí, ¿qué pasa? ¿No lo podés meter todo dentro de un concat y que te devuelva un data frame eso? ¿Vos decís pandas.concat así de una? Sí. Y no. Bueno, concat con el axis para el otro lado para que sea la misma fila. Ay, no, igual no, porque no tiene cosa, no dije nada. Claro que te devuelva un... Sí, no sé, es que por eso, o sea, mi duda era eso, porque hay varias veces que
Xtrain, ponele que lo pasé por un imputer, después por el one hot encoder, una parte, otra parte lo pasé por el min encoder, todo así, y se arma todo un quilombo que algunos lo tengo que pasar a DataFrame, otros no, y después concatenarlos. Y nada, mi pregunta era si estaba mal estar pasando Tratá de juntarlo todo y concatenar y transformarlo en una única vez nada más. Por cuestiones de eficiencia, pero nada más. Ok, eso solo, gracias. Bueno. Qué raro. Debería volverte un DataFrame esto. En fin. Bueno, bien. Siguiente. Con eso que decían de Fit Transform. Sí. A mí me pasó, tipo, yo lo usé para el train, pero después para el test y validation, ¿cómo lo aplicas OneHoot sin usar Fit Transform? Por ejemplo, en este caso, el imputer te devuelve un... ¿Cómo se llama? Espera. Eso es otra forma. Eso te devuelve una instancia. Cuando haces fit, la instancia ya queda internamente con todos los datos necesarios para poder hacer transform. Ok. Sí. Entonces la idea básicamente sería hacerlo una vez con train y ya está. Sí. Ok. Y después, el OneHoot se aplica por columna, ¿no? O sea, porque yo hice, por ejemplo, ¿no? Quería pasar 8 columnas de que ya aplica OneHoot, bueno, lo usé 8 veces. Sí, tenés que hacerlo. ¿Eso está bien? Sí. A ver, lo que hace OneHot de fondo es un diccionario donde a cada valor de la categoría le asigna una posición, lo pone en columnas y ya está. Pone los unos donde van esas columnas y ya está. No hace nada más mágico que eso, pero no puedes usar el mismo diccionario de traducción para una columna y para la otra porque tienen valores distintos. Claro. Y por cómo representa los datos, si mezclas las dos columnas, se te va a aumentar el tamaño del OneHot. Entonces, prácticamente, ponerle que yo pasé 8 columnas, ¿o no? Tenía que hacer 8 OneHoots y habría ponerle 8 Fit Transform en los 8 trains distintos, ¿o no? Sí, no me gusta cómo suena, pero sí. Sí, lo dije medio mal, pero... No me gusta cómo suena el hecho de tener... O sea, probablemente puedas mapearlo para hacerlo un poco más amigable, pero bueno, sí. Okay, tipo, no sé, usar un diccionario donde tengas, ¿cómo se llama? El inputer o el encoder que vayas a usar para cada columna y se lo pasas con un for a ciegas, no sé. Sí, no, obvio, lo puedes hacer más lindo. Por eso, por eso digo, me hace ruido los 7 y 7, pero sí. Nada, acá como que me quedó un bodoque, pero porque no lo moralicé ni nada. Después lo hago más lindo. Pero sí. Es eso, porque no tenés chance de no hacer eso. Y si le pasas si tienes una API que le pasas una lista de columnas, internamente hace eso también. Claro, capaz había alguna función que, qué sé yo, tipo, usando un solo OneHoot, le pasas 8 columnas, te lo hace de una, en vez de hacerlo 8 veces, pero creo que no. Ahí me mataste, no tengo idea de si eso lo tiene el API, pero internamente va a pasar lo mismo, así. Dale, perfecto. Y sumando eso, entonces no se puede pasarle, por ejemplo, Xtrain así entero al OneHot encoder. Hay que hacer varios. Pues siento que sería medio. Sí, a ver, si funciona. A ver, si funciona. Eso es un tema de la API. Internamente lo que va a hacer es hacer un encoder por cada columna. Claro. Eso me imaginé que hacía, pero digo, sería medio poco, o sea, sería un poco práctico tener que hacer. Porque aparte este dataset tampoco es tan grande, digo, si tuviera 100 variables, hacer. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Pero vos no vas a querer hacer, si tenés 100 variables, meterlas a todas con el mismo tipo de encoding. Eso es súper importante. Claro, sí, eso lo entiendo, digo, no, porque, o sea, son como, no sé, son varias a las que le quiero hacer OneHot, por ejemplo, digo, tener que hacer, no sé, porque aparte es el mismo proceso que le tendría que aplicar a todas, más o menos, o sea, armar el OneHot encoder, entrenarlo con el... O sea, aparte después concatenarlo todo con el quilombo ese de los... Sí, pero por eso digo, o sea, si lo pueden hacer más o menos a ciegas, de alguna forma media pythonesca, tipo instanciando todos, uno para cada columna, el que sea necesario, tipo el min, el OneHot, el binary, el que necesiten para cada columna en particular, se lo mandan con un for a ciegas, eso lo hace todo solo y ustedes no lo ven. Pero bueno, no. Es una cuestión de escribirlo o si la API lo soporta hacer de una. No pasa por ningún lado más que eso. Ok, dale, gracias. No.
¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, Sí. por ahí es una pregunta boluda, pero yo sigo La sin única pregunta entender. boluda es la pregunta que no se hace. Y que te lleva a recursar la materia. O sea, eso, perdón que me vaya por la rama, ¿no? Pero eso es verdaderamente boludo. Tengo una duda. Si la consulto y me la saco, apruebo. Si no, recurso. ¿Por qué vas a recursar? Eso no tiene sentido. Perfecto. Vaya, pregunta tranquilo. Pregunta lo que quieras. De la materia. Sí, sí. No, yo no entiendo qué criterio usar, por ejemplo, para los colores, si esa feature de colores, sin encodearla con el min o con el binary o con one hot, eso no lo tengo claro. Y la de los colores, probablemente con one hot sea demasiado, porque se te expanda mucho. Y con binary logres el punto intermedio. Claro, y entre binary y min. Y pasa que así con el binary al menos te ahorrás tener que preocuparte de si estás liqueando el target o no. Claro, ok. Y no, Ok, a ver, entonces, en ese caso por binary. Pero una pregunta. Perdón. Yo por lo que había leído, que si vos usas binary, como que le daba cierto orden a las variables, como que ponerle, yo para el color hago binary, entonces como que quizá ordena los colores de cierta manera y no sé si qué tanto sentido tendrá o ponerle las formas. Eso sí le pones lo cambias a numérico. ¿Cómo? Si le asignas un 1 a una y la otra es un 2 y la otra es un 3 y la otra es un 4. No, claro, digo, si vas a binario. Yo soy binario pensando en forma del árbol. El árbol lo puede partir de cualquier forma. Claro. El que vos estás diciendo es el label encoding. Ese, no me salía. Eso también. El label encoding es el que mapeás cada valor posible a un número y entonces ahí sí estás poniendo un orden explícito en los datos que quizás no existe. Que sí te sirve cuando hay un orden, por ejemplo, nivel educativo y tenés primaria, secundaria, universitario. Claro. Ahí tiene sentido que lo pases a 1, 2, 3, por ejemplo, pero en el caso de género, vos pasás masculino a 1, femenino a 2 y, no sé, sin género 3, y ahí estás generando un orden ficticio que vas a generar problemas luego en el modelo. No, porque ponerle yo lo que había leído era que, para poner en el binary, que vos, la cantidad de bits es logaritmo 2 de las opciones que hay. Sí. Entonces ponerle, era como algo que había leído que decía como poner el 001 está más cerca del 010 que del 100. Sí, hay una distancia de bit distinta, sí. ¿Pero vos decís que eso no me mete un orden? Digamos, no es el mismo orden que el otro. El otro está clarísimo que estás metiendo un orden en el campo. Lo que vos decís, estás diciendo como que no hay la misma, digamos, como que... Hay cierta cardinalidad entre los números binarios, por eso digo yo. Pero no tenés que pensarlo como que lo toma así. O sea, tratá de pensarlo como un árbol que toma decisiones para ir para un lado o para el otro. Si vos lo tenés con one hot, es bastante fácil si vos querés llegar, por ejemplo, al rojo, porque elige la columna que es el rojo. Cuando vos estás en binary, capaz es más difícil porque tiene que tomar una y después partir por la otra. Ahora, si vos tenés repartido entre ciertos datos, como decís vos, porque uno te queda menor distancia de edición entre uno y el otro, capaz necesita un poco más de profundidad el árbol para llegar a los mismos datos, pero va a llegar, va a llegar igual. A diferencia de si vos querés separar las cosas que son mayor y menor, ahí te va a quedar como imposible. Que es uno de los ejemplos que está en la teórica, me acuerdo, entre países y órdenes, que no podés llegar. ¿Sí? Claro, por eso yo he usado siempre el one hot porque pensé que el binary estaba mal quizá, pero no. El problema con el one hot es cuando la columna tiene una cardinalidad alta. En one hot te genera una cantidad de columna muy alta, entonces a veces no te queda otra que usar el binary encoding, no como la mejor opción, sino como una solución de compromiso. Ok, entiendo. O sea, poner si ya me genera, no sé, más de
En este caso, no sé, más de 8 columnas, 10 columnas, pasó 8 es Binary. poco, sí, 8, 10 es poco, pero a veces tenés cientos, no sé, ¿entendés? O sea, tenés 100 valores posibles, entonces te van a quedar 100 columnas, eso más todos los otros en feature engineering que estás haciendo, al final te vas a las nubes. Entonces, haces una solución de compromiso y decís, bueno, para esta columna voy a usar binary coding porque tiene mucha cantidad y entonces no genero tantas columnas y hago que esto no crezca Claro. demasiado. Pasa que no termino de mencionar qué sería mucho y poco, porque... Y mucho y poco depende siempre de qué tenga, cuántos datos tenés, qué máquina tenés, qué recursos tenés, cuánto tiempo podés esperar, digamos, depende. Claro. Bueno, para cerrar una cosa estaba diciendo recién Juan, y la diferencia entre tenerlo entre binary en 3 columnas y el min en una sola no es tanta como para que digas necesito usar sí o sí min porque el otro se me da mucho despacio, pero nada, es medio colgado, pero quería terminar lo que le estaba diciendo justo a Juan. Joya. Gracias, Clip. No. Bien, siguiente. Una consulta con el punto 2. O sea, cuando tenés que graficar la importancia de las features, en el caso que, por ejemplo, usaste OneHoot y te quedan 70 columnas, ¿se puede sumar, ponerle la importancia de cada categoría, por así decirlo? Sí. Para que no te queden 70 columnas. O sea, Es que, a ver, en OneHot tiene sentido. O sea, es algo que vos podés después más o menos interpretar. Yo puedo saber que es rojo es muy importante para determinar si es venenoso o no. ¿Sí? Con OneHot tiene sentido. Si lo aplicás a Binary, que la segunda columna sea un 1 es difícilmente explicable. ¿Sí? Entonces, quizás tiene más sentido si tomás todo junto y decís, ok, el color es la feature más importante, porque si sé que si es rojo, tal cosa. Pero la feature en sí del dataset que te importa es el color rojo. Porque después cambias el tipo de encoding y no puede perder la importancia. ¿Se entiende eso o no? Más o menos de lógica. O sea, más allá de que, por ejemplo, supongamos que la importancia, el rojo es muy importante, supongamos, ¿no? Sí. Y tenés 10 colores más que no contribuyen tanto. Más allá de eso, puedo comunicarlo en uno y que se vea la importancia de la feature. Claro, porque, a ver, sigue siendo importante el color, porque de ahí sacás que es rojo y de ahí sacás que es venenoso. O sea, el color como feature, o sea, si yo te digo a vos, bueno, decime 4 cosas rápido del hongo para que yo no morirme, me vas a decir el hongo, ¿no? Si es rojo o no es rojo. ¿Okay? Claro. Es un tema de apreciación, ¿no? Porque también es válido, esto lo discutimos el lunes, ¿no? No, hoy es lunes. Bueno, el otro día lo discutimos. Y es como que depende de cómo lo miren, lo puedes justificar de una forma u otra. Tratan de siempre justificar, apoyados en algo, lo que van a hacer. O sea, el tema más que nada tipo lo de la suma, porque, por ejemplo, si lo tenés en una tabla, queda bastante prolijo, pero si lo graficás, no se entiende nada. No, sí. Una pregunta aquí, perdón, pero con el tema del feature engineering, ponerle una columna tengo mitad nana. Entonces a mí quizás se me ocurra, bueno, el 80% que no es nana tiene un mismo valor. Pero bueno, quizás si lleno con todo con esa moda, después pasaría a ser el valor mucho más alto y no tendría sentido. Y bueno, y quizá podría llenar todo con la misma proporción que había cada uno y dejar cierto espacio como desconocido, pero no sé si... Eso otra vez es un problema estadístico y es un problema de cómo de la columna que tenés, de si sabés si la podés ver en base a otros valores, si tiene sentido o no. O sea, hay un par que me dijeron, tipo, si te fijas esta columna no tiene datos, pero la que está al lado tampoco, que es como que están relacionados, entonces es como, bueno, quizás en realidad no tiene esa propiedad, entonces la podés marcar como que no tiene y no como uno de los valores que ya hay antes. Perdón, ¿cómo es eso? ¿De que las dos columnas? Que capaz hay otra columna que está relacionada y por cómo sabes, te sacás que en realidad lo que está diciendo el NaN es que no existe, no que no sabes. Ok. O sea, por ejemplo, el attachment y el spacing del heal, o sea, lo que sea, como se diga en español.
Si en uno tenés NaN y en el otro no tenés NaN, es como, bueno, tiene que existir, es un valor faltante. Si en los dos están NaNs, esto no lo tomen como que es así, es un ejemplo, por favor. Si en el otro tenés NaN, puedes asumir que no tiene, pero no importa. ¿Sí? Porque para, ¿cómo? Claro, si en Gear Attachment decís que no Es tiene. un ejemplo, por favor, es un ejemplo, no hagan esto en sus casas. Lo tengo abierto al lado y fue lo primero que vi que me apareció. No, Yo justo acá tengo abierto también el f.info para ver los NaNs y eso. no, pero no importa el caso puntual. Traten de pensar en una lógica de cómo resolver las cosas. ¿Yo puedo saber qué es lo que es esa columna? Sí. Bueno, si puedo saber lo que es esa columna, ¿tiene sentido que exista un NaN como representación de que no tiene esa característica el hongo? ¿Sí o no? Si sí, lo puedo marcar como una variable puntual. Si no, ¿puedo rellenarla con otros datos? ¿Tiene sentido o me va a matar las otras features? Sí, no, tal vez. ¿Sí? Y toda esa lógica que vas revisando, llegas a una conclusión de qué hacer. Ok, claro, entonces por eso es lo que más me costaba. Entonces, esto de Feature Engineering es como bastante libre. No hay una regla básica para seguir, no, es como que nuestro criterio. Voy a agarrar una cosa que dijo Nacho el otro día en Slack, y lo pueden leer todos. Si hubiese una regla que podemos usar para todo, nosotros no existiríamos. Porque ya está, tenés algo como ChatGPT, pero de Data Science, que le mandás los datos y te lo resuelve. Porque existe una regla fija para todo. ¿Ok? Sí. Okay. El factor humano en todo esto es importante, aunque no lo parezca. Claro. Para bien y para mal. Bueno, muchas gracias, Gigi, en serio. No. ¿Alguien más? Una consulta sobre... Perdón, sí, un segundo. Recién preguntaba Valentina, si escalo el dato solo de las columnas numéricas está bien, o si escalo algunas tendría que escalar todas. Escalar las que... No, y depende de qué estés usando, digamos. Si estás usando un árbol, escalar no te va a servir de nada, solo perder tiempo. Y la regla de escala, de cómo escalas tiene que ver con cada columna también. O sea, Claro. Bien. Sí, Juan, perdón que te corres. No, está bien. A la hora de encodear, está mal encodear antes de separar porque puede liquear. Sí. Test. Yo le digo test al último. Me encanta, por eso tenemos un nuevo topic. Hay que ponernos de acuerdo. El tema es que si después para entrenar uso cross validation, por ejemplo, tengo que encodear toda la parte de train, de la cual el método propio de cross validation va a ir agarrando distintos sets de validación. Y se estaría como liqueando información a cada uno de esos sets de validación, tal vez, con la encodeada. No entendí. Y que si yo separo explícitamente en tres, sí, voy a encodear por separado cada uno. Y ahí no hay chance de que se liquee nada. Pero si la validación cruzada la hago con K-fold y tengo que encodear todo antes de que el... A ver, siempre tenés que encodear todo antes. Por regla general, lo podés hacer en el último instante en el cual lo necesitas, pero es al pedo. O sea, no, sí, antes me refiero junto. Sí, o sea, no sé cuál sería la lógica para retrasar lo inevitable, porque es inevitable, vas a eventualmente necesitar encodear todo. O sea, esperar hasta el momento en el que necesito usar el test para encodearlo. Sí. No es un tema de tiempo, es de que no puedo separarlo. Si la separación en train y validation. Está bien, pero el problema de encoding está en train y validation. Sí lo puedes separar, lo tenés que separar. Te lo pides separado. Sí, pero o puedo separarlo yo explícitamente y ahí sí no tengo problema. Puedo encodear después por separado. O si uso cross validation de sklearn, la separación la va haciendo el propio algoritmo que ya está hecho. Sí. Si se lo podés pasar separado, te ahorras todos los problemas del mundo. Claro, no. Lo que puedo hacer es no usar el cross validation ese. Porque, a ver, va... Algo de lo que decís me hace ruido, pero no sé qué. No te voy a mentir. No, hay algo que no me termina de... O sea, sí, si vos usás el cross validation, algún objeto, alguna clase que
que te haga el cross-validation automáticamente, es cierto lo que decís, digamos, la validación, la imputación esa, la vas a hacer en todos los datos esos que se te estás pasando, ¿no? Eso es lo que vos decís. Sí, sí. Hablé hace un rato con Ignacio, creo que era, por Slack, y me dijo que no era Sí. tan grave liquear a test. Pero nada, para confirmar y ver si había... Pero el problema es que te sigue faltando un dataset con el cual medís. No, mido contra test al final de todo. Ese no lo toco en ningún momento para entrenar. El No, tema está es bien que entonces. los de validación no lo hago yo explícitamente, sino que lo hace... Está bien, sí, está bien. Sí. Ahí me parece que no es tan importante. O sea, al menos yo coincido con eso, no sé, Damián. No, como el cross-validation lo que hace no es generar una sola división de los datos, sino que genera n divisiones al azar, digamos, no sería tan, digamos... El efecto se mitiga. Claro, el efecto se mitiga, digamos, ¿no? Porque cuanto mayor sea el fall que uses, la cantidad de fall que uses, más se mitiga. Pero bueno, de alguna forma algo estás metiendo, ¿no? Pero bueno, en realidad siempre es cuestión de... Termina, digamos, lo que termina determinando si sirve o no lo que haces es cuánto te da tu modelo en el set que dejaste bien separadito, poner el nombre que quieras, bien separadito y no lo tocaste para nada, y lo usás después para ver realmente cómo te da el modelo que armaste, digamos, ¿no? Claro, sí, pero si entrenando con cross-validation, después termino de entrenar, lo mido, me da 0,9, después no puedo decir, bueno, y si en vez de cross-validation lo separaba en 3 yo y encodeaba separado, ¿cuánto Podés me da? probarlo, claro, podés probarlo y ver si te da mejor o peor. Si te da mejor, Claro, es que algo, digamos, de esto que se está mezclando quizás lo perjudicaba, y si te da peor, bueno, este problema no le afectó y al final está mejor, digamos, Ok, ¿no? pero para probarlo tendría que medir 2 veces contra el que está separado. Claro. Bueno, ¿y no está mal eso? No, ¿por qué está mal? Medir más de una vez sobre test. No, porque estás midiendo dos modelos distintos. Ok, Digamos, con test podés medir todas las veces que sea necesario con todos los modelos que quieras probar para tratar de lograr el mejor resultado posible. Test es el último de todos. Sí, el último, digamos. Ahí es donde ves realmente, Claro, sí. ves realmente cómo te están dando las cosas, digamos. Sí, pero No lo tocaste, lo dejaste ahí y es el que simularía datos nuevos. ¿Está bien? Es el que simularía datos nuevos y ve, bueno, ahora tengo datos nuevos. ¿Cómo anda esto que construí? ¿Anda bien o mal? Ahí es donde realmente ves cuán bien o cuán mal te anda lo que armaste. Y eso lo podés hacer todas las veces que sea necesario para llegar a un modelo que ande, ¿no? En realidad, nunca vas a poder hacer, o bueno, si tenés mucha suerte, lo vas a poder hacer una sola vez. Lo vas a tener que hacer un montón. Claro, sí. Genial. ¿Alguien más tiene dudas? Hay una cosa que no me quedó claro. Cross-validation, ¿hay que usarlo en el TP? No te pide en ningún lugar explícitamente que lo uses. Ok. O sea, no es obligatorio. Si querés. Podemos agregarlo si quieren. Sí, ¿no? ¿Quieren todo? ¿Qué es lo que hace? Cuando se en el final. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo que hace cross-validation? Te separa con lo que vas a entrenar y testear en diferentes batches, ¿sí? Los en varios pedacitos y los va como mezclando para ver si teniendo distintos set de entrenamiento, distintos set contra el que vas a medir, cambia la métrica, ¿sí? Y lo va swapeando para que ver que, bueno, no haya que no te esté, entre comillas, dando justo porque elegiste bien la separación, ¿sí? No, tal vez. Estoy hablando a rasgos muy generales, demasiado
violento. Siempre lo pienso como, bueno, tenés un montón tenés el dataset que es una barra. La cortás en 10, agarrás 9 y mezclas contra otro, ¿no? Y después agarrás otro 9 y contra el otro, y así. Fijándote de que, bueno, no te quede, que siempre te dé más o menos igual, porque si te da más o menos igual, el modelo funciona más o menos bien, o sea, lo que armaste como estructura, ¿no? Claro. Se entiende a lo que apunta, ¿no? Sí, se entiende. Igual, porque, digamos, si no te quedó claro, podés reparar. Está en los videos el concepto de la fase teórica. Chequearlo ahí en los videos, que está explicado más en profundidad, digamos, más claro. Sí, o sea, no me queda Pero no claro. es más que eso. No me queda claro si era como un comando que se hacía aparte o si en algún momento implícitamente se estaba implementando. En principio es un concepto, cross validation. Es el concepto este que decía Gastón. Después tenés clases que te lo implementan para no tener que hacerlo a mano, pero en principio es un concepto. El concepto este que explicaba Gastón de separar en partes, usar una cantidad para entrenar, otra parte para validar o testear cómo fue eso, pero es un concepto. Ok. Perdón, una consulta. Sí. Entonces, volviendo al tema de la imputación, ¿no? No de train, sino que en train, ya sé que en train sí puedo poner el fit transform y rellenar con eso. Okay. Pero ¿cómo podría hacerlo entonces en test y en validation? Porque, o validation, o sea, Haces transform, en esos dos haces transform nada más. o sea, uso la misma Es que- instancia de imputer, y en vez de haces- poner fit y después transform, solo pongo transform. Claro, cuando vos haces fit y transform, lo que estás haciendo es dejaría el fit. Por eso antes Gastón decía, sepárenlo. Cuando haces el fit, lo que hace es como, dependiendo de cuán complejo o simple sea el imputador, arma un modelo internamente de cómo va a mapear los datos. A ver, es como que entrena. Hacer fit entrena en base a los datos y te genera una imputación con digamos, del tipo que quieras. O sea Después que- lo que hace es transformar. Toma una como entrada y devuelve una salida. O sea, yo lo fiteo con el train y después lo transformo después en los tres. Claro. Ok. Listo. O sea, con el fit, ¿no? Con el fit. Claro, hago fit en train y después hago transform en los tres cosas. Transform, siempre que quieras transformar esa columna, haces el transform. Listo. Sea donde sea. Ahí está, gracias. Como dato de color, por si no se dieron cuenta, cuando vayan, si supongamos que distribuyen este modelo para la gente que sabe a buscar hongos, con el modelo también tienen que dar los ¿cómo se llama? Los cosas estos entrenados, ¿no? O sea, tienen que de alguna forma dárselo, porque si no, después van a encodear distintos los encoders. Si no, después van a encodear distinto y el modelo no les va a andar. Hay los modelos más nuevos de cosas de ahora, cuando encodean los datos así, por ejemplo, volvamos a ChatGPT o Stable Diffusion, tienen internamente cómo encodean las palabras a números para meterlo. ¿Sí? En esto que están haciendo ustedes a mano, deberían de alguna forma mandarles el objetito ese para que los demás puedan reproducir sus datos en sus casas. ¿Sí? Esa parte medio que no la entendí, perdón. Que sí, de alguna forma le tenés que dar la herramienta para transformar los datos al que lo vaya a usar. Porque si no, no va a andar porque no necesariamente se le va a transformar de la misma forma. Nosotros tenemos que guardar No, imputer, ¿no? hablo más en general. Pensé que acá en el TP también teníamos que guardar como una No, instancia en del el- imputer en y el- dárselas a ustedes. No, en el TP queda porque queda todo en el... O sea, En el si collab. setearon bien el seed, lo podemos reproducir. Pero digo, si vos después vas a agarrar y vas a vender este modelo dentro de una cajita, tiene que tener las cosas que vos entrenaste. Como un manual de instrucciones, digamos. Sí, ponelo. Igual creo que esto Nacho va a hablar un poco más de las cosas que tienen bebida ya los encoders a probar. El jueves, sí, en la clase de NLP. ¿Alguna duda más? No sé si te terminé de responder, Santiago.
Perdón, que ya te estaba. No, sí, ya está. No, lo más grave de mi duda era de fitear con el train y después transformar todo con eso y listo, ya está. Así que si era con eso, así que ya está. Genial. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta más. Suponiendo que Validation es el que yo uso una sola vez para el final. Sí. En el momento, por ejemplo, en el punto 3, que yo agrego y saco columnas, ¿no? Features, para ver, o sea, para tratar de llegar al ACK de 1. O sea, yo cuando saco una columna y hago el test, o sea, ¿el test sería para buscar los hiperparámetros o para mejorar el modelo en general? Las columnas que usás también son un hiperparámetro. Ah, ok. Otra vez, siempre traten de pensarlo de la forma lógica. Si yo estoy tratando de, después, contra Validation, o el último, reorganizar los datos, o el modelo, las cosas que hago, para que eso me dé mejor, va a terminar fiteando contra eso. ¿Sí? Y eso es lo que no quieren. Después, como dijo Damián, las respuestas salen por simple lógica. ¿Esto va a hacer que lo esté ajustando al último dataset? Sí. Bueno, entonces no tengo que hacer eso. Entonces, en teoría, yo lo que tendría que hacer es, bueno, agrego las columnas, las saco, busco otros hiperparámetros, pruebo con el testeo, y ya una vez, tipo, que me aseguro que me da bien, ahí ya uso el validation una sola vez. Claro. Ah, ok, eso no lo sabía. Y con eso ya está, ya tenés métrica. Si no te sirve, tenés que rehacer el modelo, porque, otra vez, no querés hacer un modelo para que funcione justo en Validation. Y con rehacer otro modelo sería hacer otro collab, básicamente. Nada, lo puedes reentrenar de cero, pero... Ah, ok. A lo que voy es que no tenés que volver atrás y cambiarle 2 parámetros a lo que yo tenías entrenado y reentrenarlo, porque otra vez estás reajustando eso. Claro, porque yo tipo cuando agregaba y sacaba columnas, estaba todo el tiempo testeándolo con el validation. Entonces, eso está mal. Claro, o sea, suponiendo que validation es el último. Siempre vamos a agregar el disclaimer siempre. Pero se entiende por qué, ¿no? Porque otra vez, vos estás sacando las columnas que justo en lo que estás usando para medir le hacen ruido y lo rompen. Pero después en la realidad no sabes qué va a pasar. Y vos no querés no saber lo que va a pasar en la realidad, querés tener una estimación lo suficientemente realista de lo que va a pasar en la realidad. Pero vos a medida que vas ejecutando el programa, ¿no? O sea, a medida que vas entrenando, eliminando columnas, agregando, es como que internamente ya se queda guardada toda esa información. No entiendo lo que... Tenés internamente como el estado de las variables de Python y tenés un internamente como yo sé que si le subo 3 puntos más va a subir 3 puntos más la métrica al final. ¿Sí? Y eso no se está guardando como un estado ni nada. Vos estás moviendo las variables para que eso esté implícitamente, ahí estás metiendo la información, la estás guardando ahí. Por eso te digo, no sé, cuando decís cuando lo corres, ¿a qué te referís? Por ejemplo, cuando haces, por ejemplo, ¿cómo era? Random Forest, ¿no? Por ejemplo. Sí. Supongamos que yo lo ejecuté 10 veces, tipo, probé distintos hiperparámetros, probé distintas columnas. Y, entonces, o sea, lo testé y las 10 veces, por ejemplo, con el validation lo probé 10 veces. O sea, eso estaría mal, pero... O sea, ¿por qué estaría mal? Porque estás generando un random forest que funcione bien para validation. Claro. Vos no querés hacer un modelo para que prediga bien tu set de datos. Vos querés hacer un modelo que prediga bien para la realidad. Sí. Y la forma en la que te podés garantizar eso es teniendo un set de datos contra el cual no vas a hacer nada más que mirarlo una única vez. ¿Se entiende? Ah, ok. Si vos lo mirás más de una vez, ya es cuando lo estás ajustando. Y al ajustarlo perdés la generalidad. Es una palabra con genérico. Okay. Pero ¿se entiende? ¿Se entiende, no? Listo. Dale, gracias. ¿Puedo hacer una consulta sobre lo que preguntó Valentina recién? ¿No hace falta entonces escalar los datos para el modelo de regresión logística? No. ¿La rompe alguno como para necesitar hacer eso?
No sé. O sea, no probé sin escalarlo. O sea, me anduvo bien de las dos maneras, digamos. Pero bueno. Bueno, para la regresión posiblemente te convenga escalar. Hay que ver cuánta... Hay que ver el importance también. Porque capaz por ahí. Ok, y se hace solo con las numéricas, digamos, ¿no? Sí, no puedes escalar. ¿Cómo escalarías las otras? No, por ejemplo, una vez que ya tenés encodeadas la. No. Claro, claro. No, por favor, no. Don't. Joya, ok. Una vez que los encodeaste, ya está, terminó ahí. Está encodeado. Ok. Sí, en principio en la regresión tendría sentido escalar las entradas, digamos. No recuerdo exactamente si hay mucha diferencia de escala en los datos, quizás no tanto, entonces no sea tan relevante. Pero Creo que no tanto, por eso no me puede parece. ser, pero yo creo que eran todos números, son números chicos, digamos. No, pero digamos, generalmente cuando se hace regresión logística habría que hacerlo, ¿no? Y sí, digamos, tiene sentido porque si tenés alguna variable que sea Muy grande. te puede comer el resto y solo porque es un valor absoluto muy grande y te va a joder, digamos, te va a terminar jodiendo. Hicieron todo numérico antes de esto, ¿no? Yo no. Yo la tengo al final. Bueno, cuando hagan numéricos, sí, sigue estando. Tiene la parte de ¿cómo se llama? De resolver ecuaciones. Y lo que pasa es eso. Si tienes un valor muy grande, como todos los demás dependen de eso, para ajustar el más grande, te termina rompiendo los demás. Otra vez, es una ecuación y están tratando de resolver una ecuación. No lo piensen como nada más mágico que eso. A veces mirarlo por ese lado también les da respuestas a por qué deberían hacer las cosas. Si son valores como más o menos chicos, meterle capaz no sea tanto el efecto. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Guardar el CSV con las predicciones es una vez que terminaste y sacaste el outrock de uno, por ejemplo, en el Random Forest, agarrar el dataset y generar las predicciones y guardar un CSV que diga esta entrada, este es el label que debería ir, básicamente. Sí, para el, ¿cómo se llama? Para el feature importance, para los que son binary y todos esos, sumen todas las columnas y listo. Me parece una buena aproximación. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Porque recién estaban discutiendo que cuando comparás con validation, después como que ya no tenés vuelta atrás, o sea, porque ya comparaste. Y mi pregunta es cómo hago para rehacer todo para atrás, como para empezar mi modelo de cero de vuelta, porque eso es lo que no entendí. Porque... A ver, vos tenés que tratar de no estar retoqueteando tu modelo y decir, bueno, a ver, el modelo que ya armé con esta estructura, le cambio un par de parámetros y volvemos a ver todo cómo funciona. Eso. Ok, no, yo por si me daba el outrock de 1 con el test y después cuando voy al validation no me da 1 y digo, uy, tengo que tocar algo porque no me está dando. Sí, cuando vas a validation no te da 1, capaz overfiteaste, volvemos para atrás y borrón y cuenta nuevo. ¿Sí? Ok. ¿Y ahí qué hago? ¿Entreno de vuelta, básicamente? ¿Qué? Sí, o fíjate, capaz también puedes hacer otra vez el split, puedes rechuflear los datos de train, no sé. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno. Pero se entiende todo, ¿no? Que la lógica detrás de todo esto es no tratar de que el modelo aprenda cómo mejorar el score aprenda explícita o implícitamente cómo mejorar el score de validación. O test, o la última etapa. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Mientras piensan sus consultas, ¿pueden poner en el chat hasta dónde llegaron con el número de ítem, por favor?
No, puse ID, pero no tiene ID. Poné el número de fila. Che, la parte 1 ya debería estar terminada, chicos. Bueno, pero tienes que hacer un par más. Sí, sé que están los parceles, pero bueno, no. Yo quiero saber cómo están después. Yo igual no tengo ninguna injerencia sobre estas cosas. Pero nada, quiero saber cómo van. Después, bueno, se verá. No falta tanto, ¿no? A ver, la entrega está... El jueves que viene. ¿Eh? El jueves que viene es la entrega. Pues, ¿dónde está? El jueves 8 de junio. Quedan 10 días, o sea, hay que meterle, ¿no? Están todos por la parte. Y hoy a la noche las notas de TP1. ¿No, también? Sí, están ahí cerrando notas, así que más tarde deberían estar todas. Pero es muy gracioso ver todas las caritas. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda más? En caso de que haya que reentregar el TP1, ¿va a seguir la misma fecha también para reentregar el TP1? TVA. En principio sí. ¿Sí? En principio sí. Esperemos que no haya tanta entrega ni tantos puntos para reentregar. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos la clase que viene, vemos a ver si es necesario. En principio no debería haber, no, bueno, se junta el TP2 con el TP1. Claro. Si vienen atrasados con el TP2 van a tener un problema, van a tener que moverse, digamos. Porque después tampoco queda tanto tiempo, después está el último TP que, bueno, ese es opcional, así que todo lo hablamos, ¿no? En la primera clase, acá en el TP, en el calendario, es opcional, eso libera, digamos, ahí, pero bueno, vemos. En principio las entregas de las fechas son las que están en el calendario. Si les sirve de consuelo, creo que estaban bastante bien, la mayoría. Y sí, la verdad que sí, estaban bastante bien, sí, como dice Gastón, sí. Y particularmente en algunos se nota que le pusieron ganas, esfuerzo. No voy a mentir, pensé que más gente iba a decir me quedo con la nota de la preentrega de los que hicieron la preentrega. Casi todos rehicieron todos los puntos que estaban mal para subir nota. Me parece que... Muy bueno eso. Sí, que es valorable de su parte y que nada, si ya le metieron todo ese esfuerzo, por favor no lo echen a perder a último momento. Es que el TP, para conseguir el TP el 2 para conseguir el mínimo, sale relativamente rápido, digamos, ¿no? Bueno, hablando de esta clase, hay varios que todavía tienen dudas teóricas, conceptuales de algunas cosas que obviamente que si tienen esos problemas y se mandan a hacer cosas van a hacerlas mal, pero bueno, creo que esta clase hablamos bastante, discutimos bastantes temas y espero que hayan quedado más claras, salvo esto de cuál es test, cuál es validación, pero el resto que haya quedado claro y con esos conceptos después no es muy largo el TP. O sea, el TP1 es muchísimo más largo que el TP. Y esta parte corren con la ventaja que ya tienen un montón de info del paper. Y ya saben qué le tienen que apuntar. Sí, claro. Y aparte, yo vi un par que me pasaron visos y es como que te dice, por esto pasan estas cosas, y es como que una vez que mirás eso decís, y ya está. Hay par que son... Pero bueno, nada, depende de qué tanta ganas le hayan puesto las visos. ¿Qué te robó? ¿Qué, ¿es verdad? ¿Qué te robó? Juan. Pasá el link después. Claro, pasado, digamos. Obvio que sumás puntos, sí.
pero... Ahí pedimos el extra por retuiteo en cuenta con más de 10.000 followers en Twitter. Hay un par de cosas que salen de las Visus. No voy a dar nombres porque tampoco me acuerdo quién, pero un par me mostraron cosas y me dijeron, sí, fíjate que sí. Eso es como que te da mucho la idea. Pero bueno. En la vida tampoco les va a pasar que necesariamente lo encuentren de una, pero bueno. Espero que el tuyo no se vea con todas las cosas borrosas al principio. Sí, ese es el objetivo. No. Hay un par que creo que hoy estamos hablando que fueron tipo, no, esto va al... de una. Hay un par que... Ah, mira, la visu esta, es verdad, es muy similar. Sí. Este muestra los 10, creo que el tuyo mostraba este mostraba los 20, creo que el tuyo mostraba los 10, ¿no? El top 10, algo por el estilo. Vamos a compararla, a ver cuál está mejor. Y podemos que todos voten y a ver cuál está. Mirá, acá le puse la copita al final, mira, está bueno, un buen detalle. Bien, después de todo este tiempo que les dimos, ¿alguno tiene alguna otra duda que quiera sacarse? Recuerden que por más de que esté grabado, no importa, o sea, pregunten por favor, no queden con dudas. Aprueben el TP y sean felices después con un título lejos de los FIBA. Dale, nota. El Random Search está encargado de dividir ese... No sé cómo el Random Search... Random Search a secas no es cross validation, pero depende de la clase que uses para hacer Random Search, puede ser que sea Random Search CB, que es Random Search cross validation, digamos. Eso sí hace cross validation. Random Search en principio es búsqueda aleatoria de los parámetros, ¿no? Lean la docu de eso. Si se hace Random Search CB, sí, va a estar haciendo cross validation. Una consulta capaz medio básica, pero ya que estamos, si me la saco encima rápido. Sí, sí. Cuando yo ya tengo las cosas en categóricas y ya hice todos los inputting y toda la cosa, toda la bola. Para hacer el binary encoding y o el one hot encoding, o lo que yo use, lo hago ahí directo, ya se puede hacer, digamos, uno por columna, tengo que hacer una instancia por columna de cada uno y empezar a separar todo y trabajar, ir actualizando, digamos, el data frame para que en vez de tener las letras se reemplacen por las columnas que vayan, depende de lo que use. Sí. Esa es mi duda, tipo, si tengo que guardar el data frame original o lo puedo ir... No. O sea, voy pisando las columnas con los unos y los ceros, lo que sea que venga, digamos. Sí. Y dropeo las letras. Igual me parece que es más eficiente, siendo que tenés que transformar todas, ir generando uno nuevo, o sea, no generar uno nuevo, acumular toda la información en una lista y hacerle un concat de pandas que estar metiéndole las cosas constantemente, pero bueno. ¿Cómo dijiste, perdón? Que vos a cada columna cuando le aplicás la transformación te devuelve a un array o te devuelve un data frame, es preferible juntar todo eso en una lista y unirlo todo junto al final en una única operación que constantemente estar actualizando el data frame y metiéndole y sacándole cosas. No, ok. Porque es un tema de memoria. Es un tema también de que no tiene sentido.
el 99% del dataframe lo vas a tirar a la basura, entonces es como ir sacando y metiendo cosas, si toda la demás la voy a borrar, hacerlo todo de una, salvo que bueno, si tengas un problema severo de memoria y tengas que ir borrando, pero si no, Claro, no sé si no, lo único que. Sí, hay solo 3 columnas que son numéricas, después las otras 17 son letras, así que. claro, por eso me parece que no tiene sentido ir sobreescribiéndolo por 3 columnas porque perdés más de lo que ganás. Claro. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien más? No sé qué es, no tengo idea. Puede ser. No tengo. ¿Trae el encoder? ¿Hace mini encoder? Está bien, el encoder sí es lo mismo, sí. Ok. Perfecto. ¿Escuchaste, Gonzalo? Sí, ok. Perfecto, Ok. gracias. No. ¿Alguien más? Sí, solo en Train. Igual más allá de que nos riamos o no, pregunten la cantidad de veces que necesiten preguntarlo, pregúntenlo, sáquense la duda. No se queden con esa duda jamás. Hablando de fit. El fit del inputter y el fit del grid search, por ejemplo, por dar un ejemplo, son 2 cosas distintas, ¿no? O sea, porque viste que para hacer el inputter necesitas hacer un fit y también para hacer el grid search necesitas hacer un fit, digamos. Es un tema de, a ver, esto es bien de Python, de que trata de que vos no sepas con qué estás trabajando de fondo, ¿sí? Sino que vos tengas una API, un conjunto de métodos que funcionen más o menos igual, y si vos le podés aplicar ese método, ya está. Entonces tratan de que las cosas se llamen más o menos igual y que tengan el mismo formato para que vos puedas hacer duck typing, básicamente. Ok, pero entonces son 2 cosas internamente distintas. puede hacer cualquier cosa. Listo, perfecto. O sea que los fit solamente comparten el nombre, pero yo no sé qué pasa adentro. Claro, conceptualmente lo que pasa en un fit y lo que pasa en otro son cosas completamente distintas. Listo. Y mucho más si hablamos de redes neuronales versus cosas. Pero bueno. ¿Alguien más? Pueden preguntar lo que quieran. De la Una base. consulta. ¿Va a haber alguna etapa tipo de preentrega como hubo en el TP1? Queda Como para un- más o menos asegurarnos de que no queda estemos una pifiando semana. con algo. No, no creo que lleva tiempo. Igual está la reentrega, digamos, no. Sí. Ok. Nada, Igual, a ver, la mayoría de las cosas, a ver, tenés que llegar a los ahorros que se piden y después el resto de las cosas en las cuales la podés hacer un montón de agua están abajo en los criterios. casi que te podés corregir vos mismo, digamos, ¿no? Haciendo un tilde de cosas. Hice esto, hice esto, hice esto. Algo que, bueno, el tema es si cometiste errores conceptuales cuando hiciste algo, ¿no? Mezclar train con test y validación o cosas por el estilo, ¿no? O sea, por favor, no demuestren que no entienden nada. Eso es como que... Bueno, entonces, ¿quieren cerrar acá o alguno tiene para reformular algo? Si no cerramos acá y son todos felices en sus casas. Es todo. Bueno, entonces en base a eso terminamos de grabar y nos vemos el jueves para otra clase. Las notas van a estar liberadas en algún momento de la noche. Esta clase va a estar subida para que la puedan revisar. Por favor, si tienen dudas, revísenla y si no les quedan claros, pregunten. No desaprueben por no preguntar. No lo voy a decir nunca más. Muy bien, saludito. Chao, Bye, chao. bye. Chao, chao.